Ya sabéis que tenemos nuevos Apple Watch y de momento en las tiendas oficiales solo se pueden comprar estos tres dispositivos. Os voy a recomendar, como siempre, si sois de España, comprarlos en Catwin. Vais a tener los enlaces en la descripción, igual que un enlace para que podáis compararlos y ver las diferencias por vosotros mismos. Aún así, en este vídeo os voy a enseñar desde Apple Watch reacondicionados que pueden ser interesantes hasta estos últimos dispositivos. Totalmente sincero, para que veáis un poco las diferencias y que sepáis cuál comprar en función de vuestras necesidades, que es lo más importante. Antes de nada quiero hablaros del tamaño, porque creo que esto es algo importante. Ya sabéis que van desde los 40 milímetros hasta los 45, incluso los 49 milímetros del Apple Watch Ultra. Yo siempre recomendaré los tamaños grandes de los dispositivos, es decir, tanto 44 como 45 milímetros me parecen perfectos para casi cualquier muñeca. Aún así, si tenéis una muñeca muy pequeñita, sí que el de 40 milímetros o incluso el de 42 milímetros podría quedaros bien, así que depende un poquito de cada persona. Yo recomendaría uno u otro. Y después, en el tema de datos móviles o GPS solamente, esto ya dependerá un poquito del uso que le vayáis a dar. Normalmente yo siempre voy con mi iPhone a todos lados, así que os recomendaré casi siempre la versión GPS, además así os ahorráis algo de dinero. Pero bueno, vamos allá con cuál comprar. Y antes de nada, si nunca habéis tenido un Apple Watch y queréis tener uno que sea barato y que os ayude a empezar en este mundo para probarlos, yo os recomendaría sin ninguna duda y sin ningún tipo de competencia el que estáis viendo ahora mismo, que es el último Apple Watch SE 2022. En este caso tenemos un Apple Watch con algunas carencias respecto a sus hermanos mayores, pero en cuanto a precio creo que es imbatible. Incluso es que no podréis encontrar este precio ni en un Series 6 de segunda mano, ni siquiera en un Series 5 de segunda mano, así que de verdad me parece el Apple Watch perfecto para aquellos que queráis empezar y que busquéis la relación calidad-precio. Vais a tener una pantalla que es correcta, no tiene el siempre encendido, pero de verdad que es una pantalla que responde muy bien con el último chip, el S8, que nos va a durar, ya os digo, que al menos unos 3, 4 o 5 años sin problemas. Tendremos brújula, tendremos la detección de accidentes, tendremos el modo sueño, el bajo consumo, una batería que nos durará al menos un día. No tenemos carga rápida, que es una pena, pero tenemos las principales funciones. En cuanto a sensores, sí que solo tenemos el de frecuencia cardíaca, pero creo que si no vamos a utilizar este dispositivo tanto para la salud, sino más bien para el ejercicio, no vamos a tener ningún tipo de problema con este dispositivo, y para mí es el más recomendable sin ninguna duda para gama de entrada si queréis un Apple Watch. No os lo dudéis, de verdad, este es vuestro dispositivo. Os voy a dejar por aquí la review para que entréis más en detalles, pero vamos ya con un poquito más de debate, un poquito más de dudas, como es en el Series 6, Series 7 o Series 8. Dejaremos el Apple Watch Ultra para un poquito más tarde, pero hay debate entre estos tres dispositivos, que sería el siguiente paso donde yo me plantearía comprar. Hay bastantes diferencias entre el Series 6 y luego el Series 7 y el 8. Los tres tienen chips diferentes, S6, S7 y S8, que ya os digo yo que no hay diferencias muy grandes en el día a día, sino más bien en optimización de batería, pero también tenemos diferencias en los sensores. Por ejemplo, del S6 al S7 no tenemos ningún cambio, seguiremos teniendo el de frecuencia cardíaca, el electrocardiograma y el oxígeno en sangre, pero el S8 sí que tiene el sensor de temperatura, que es más aplicable a las mujeres por el control del ciclo, y que prácticamente las demás personas podremos tener algunos detalles más, pero no habrá gran diferencia. Donde sí tenemos diferencias es en la detección, por ejemplo, de accidentes, donde solo está disponible en el Series 8, o en la carga rápida, que para mí es un elemento fundamental que solo está en el Series 7 y en el Series 8. También en la superficie de pantalla, porque el Series 7 y el Series 8 tienen más pantalla, vamos a ver más información en las aplicaciones, pero no solo eso, sino que también tendremos un teclado en español que podremos usar pulsando sobre las teclas, cosa que en el Series 6 no podremos hacer. En cuanto a otras funciones, tienen prácticamente las mismas: pantalla retina de 1000 nits, brújula, detección del sueño, bajo consumo, 32 GB de capacidad y prácticamente misma
buena duración de batería estos tres dispositivos. Yo personalmente descartaría el Series 6 por estas cosas que hay de diferencia, y a no ser que lo encontremos en un precio muy atractivo, iría a por un Series 7 o incluso un Series 8. De verdad que yo creo que entre estos tres el mejor relación calidad-precio sería el Series 7, sobre todo ahora de cara a Navidades vamos a encontrar algunos precios bastante especiales, y es un dispositivo que tiene todo lo bueno que tenía el Series 6, aumenta de pantalla y además está a un precio inferior que el Series 8, donde los únicos cambios que hemos visto sería esa detección de accidentes y ese nuevo sensor de temperatura, cosa que tampoco es que haya muchísima diferencia. Por tanto, el Series 6, Series 7 y Series 8 dependerá un poquito de la persona, dependerá un poquito incluso del color que más os guste, pero estamos ante tres muy buenas opciones este año, que dependerá de la tienda que elijáis. Como siempre en Catwin vais a encontrar 3 meses gratis de estos servicios, pero aún así son tres dispositivos que da igual prácticamente cuál te compres, que vas a acertar con tu compra. Y vamos ahora sí con ese dispositivo más especial, que sería el Apple Watch Ultra. Ya sabéis que en mi análisis lo he descrito para una persona normal, y es que este dispositivo es para todos aquellos que ya llevan años usando el Apple Watch. Bueno, puede ser nuevo, pero realmente está un poquito dirigido a aquellas personas que ya tengan conocimientos, que quieran todo un pasito más allá. Por ejemplo, en cuanto a tamaño, 49 milímetros, mejor pantalla, más brillante, más grande, un diseño de titanio más resistente, un botón de acción para directamente hacer el ejercicio o la acción que nosotros queramos. Incluso tiene funciones exclusivas como por ejemplo la sirena o la profundidad que podremos alcanzar debajo del agua. Está pensado sobre todo para gente que busca resistencia, que tenga bastante experiencia utilizando Apple Watch para así poder sacarle el mayor partido posible, y además para personas que lo vayan a utilizar con datos móviles para llamadas, para datos móviles ya incorporados en el propio dispositivo. Es el que tiene el precio más elevado, por tanto es el más específico para ciertos usuarios. Y además, que se me olvidaba, es el que más batería tiene, por tanto aquellas personas que no quieran estar todos los días cargando el dispositivo y sea algo fundamental en su vida, creo que es muy importante y sería una buena opción este dispositivo. Así que chicos, como conclusión, no me quiero enrollar muchísimo más. Creo que para aquellas personas que busquen relación calidad-precio, el Apple Watch SE 2022 es la opción correcta. Luego tendríamos un segundo escalón donde estaría el Series 6, 7 y 8. Lógicamente el que busque tener lo último, el Series 8, el que busque relación calidad-precio, el 6 y el 7, dependiendo de lo que encontréis. Y por último ya tendríamos el escalón más alto, que sería el Apple Watch Ultra, donde aquí estamos hablando ya de un dispositivo bastante especializado. Aún así, dentro de todos estos yo siempre os recomendaré comprarlo nuevo, ya que los reacondicionados no sabemos qué pieza de todas ellas le han cambiado, y por tanto no estaría yo tan seguro de que vaya a durar tanto como estos dispositivos que son nuevos, y además que la diferencia de precios no me parece tan grande como para irme a por un dispositivo reacondicionado. Y otra cosa es de segunda mano, que estamos hablando ya de gente que si lo ha cuidado puede ser también bastante interesante. Así que si vosotros elegiríais otro, y también vuestra experiencia, que es muy importante no para mí sino para la gente que está también buscando un dispositivo, en los comentarios, y quiera buscar algún feedback que vosotros sí le podáis dar de primera mano. Así que espero que os haya gustado. De verdad os voy a dejar por aquí las comparativas entre el SE, el Series 8, el Series 7, el Apple Watch Ultra, que yo creo que os van a gustar muchísimo, y nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!